Este es un código muy sencillo, seguramente está lleno de errores, pero nos sirve para la finalidad que tenemos. Lo voy a explicar rápidamente. Recuerden que hemos creado esta clase en el proyecto servicios. Aquí lo tenemos. Esta clase tiene una estructura muy sencilla. En la primera parte estamos utilizando la palabra reservada using para decirle a esta clase que va a poder llamar clases que están definidas en el espacio de nombre modelos. Si recuerdan, a la estación de servicio y al combustible le dijimos que pertenecían a la clase, al espacio de nombres modelos. Esto nos va a permitir desde nuestra base de datos de estaciones de servicio hacer un llamado a esas dos clases. Lo segundo es que vamos a decirle a este archivo, a esta clase, que va a pertenecer al espacio de nombres servicios para que cuando vayamos al web API pase algo muy similar. Podamos usar servicios y llamar esta clase desde el API. Esta clase tiene 4 elementos fundamentales. Este primero que ven seleccionado lo vamos a llamar un campo. Es un campo de la clase. El campo de la clase se diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en la clase estación de servicio, en la clase combustible, en que es un campo privado y no tiene los accesores get y set. Es simplemente un campo privado de la clase. Es una variable tipo arreglo por estos corchetes que pertenece a la clase estación de servicio, donde vamos a guardar nuestras estaciones de servicio. El segundo es un método constructor, es el método constructor de la clase, es el método que va a crear el objeto estación de servicio, el arreglo de estaciones de la clase estación de servicio. Lo vamos a inicializar con 0 elementos, con 0 tamaño, simplemente por un truquito de poder ir aumentando el tamaño posteriormente. Una vez hecho esto, vamos a el método, que es el tercer componente, que nos permite agregar estaciones. Y tendremos un cuarto método, cuarto componente de la clase, que nos permite listar o ver la lista de estaciones. Este método de crear estación o agregar estación es un método que tiene dos líneas simplemente. El método lo que hace es aumentar el tamaño de la lista o del arreglo que tenemos aquí arriba y en la posición tamaño -1 agregar la estación de servicio que estamos creando. ¿Qué significa esto? Que la primera vez que se ejecute el arreglo tiene 0 posiciones, le aumentamos una posición y en esa posición que le aumentamos le vamos agregando la estación de servicio y así sucesivamente en cada una de las nuevas llamadas a este método. Y al final devolvemos una lista de las estaciones de servicio. Esta es la estructura general de este código. Es el que nos va a permitir posteriormente en el API interactuar como si esto fuese una base de datos.